Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque podemos estar aquí en la iglesia. Gracias porque podemos reunirnos como iglesia y tener comunión contigo y adorarte al escuchar tu palabra, adorarte al predicar tu palabra, adorarte al estar con los hermanos y practicar el amor de Cristo. Te pido que hoy tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, porque si tu Espíritu Santo no abre nuestros corazones, va a entrar por un oído y salir por el otro. Y te pido que tu Espíritu nos dé entendimiento para no solo escuchar tu palabra, sino recibir tu palabra. Gracias porque podemos en libertad reunirnos hoy. Gracias porque no hay nada que nos impide reunirnos. Te pido que hoy puedas darnos entendimiento acerca de este tema muy importante que vamos a dar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Vamos a leer. Entonces voy a comenzar leyendo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, estaba pensando que si predico todo este texto se podría ir muy largo. Entonces estaba pensando dividir en 2 partes. Y luego la tercera parte sería del 23 al 25. Pero si da tiempo, capaz que predique algo de la segunda parte. Entonces vamos a dar Jesús en el templo. La primera parte es el glorioso celo de Cristo. La segunda parte va a ser el glorioso poder de Cristo. Y la tercera parte todavía no sé el nombre. Estoy pensando en el glorioso conocimiento de Cristo. Pero ese ya es más lejano, así que todavía tenemos tiempo para modificar el título. Entonces, primeramente vamos a dar el glorioso celo de Cristo. Vemos que el motivo por el cual Juan escribió este evangelio inspirado por Dios, y el motivo por el cual cada libro de la Biblia es para la gloria de Cristo, o por la gloria de Cristo. El motivo por el cual fuimos creados es la gloria de Cristo. Un día
Toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Un día todas las cosas se van a reunir en Cristo, dice Efesios. Entonces, el centro, el motivo, la razón por la cual fuimos creados es Cristo. Para la gloria de Dios, para la gloria de la Trinidad. Y en la Trinidad está Cristo. Cristo es Dios, como estuvimos hablando acerca de Juan. Entonces, al ver la gloria de Cristo, aún nosotros los que creímos en Cristo, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Entonces, hoy vamos a ver una arista más de la gloria de Cristo. Uno puede decir que las glorias de Cristo son como un diamante. Cuando refleja la luz, vemos una faceta del diamante. Se mueve el diamante y vemos otra faceta del diamante con un reflejo de luz, con muchas facetas que muestran un mismo diamante que es Cristo. Cristo es ese diamante perfecto donde manifiesta su gloria por cada arista. Y como vimos en Juan capítulo 2, vimos ya algunos aspectos de la gloria de Cristo y ahora en el capítulo 2 seguimos viendo otro aspecto de la gloria de Cristo reflejada en su vida y que nosotros podemos conocer a través de la palabra por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar con el glorioso celo de Cristo. Al ver el celo de Cristo, nosotros vemos su gloria. Cada aspecto de Cristo es glorioso. Cristo es la excelencia de la gloria de Dios. Como vimos en el capítulo 1 de Juan, ¿cómo conocer la gloria de Dios? ¿Cómo saber cómo es la gloria de Dios el Padre? Solamente conociendo al Hijo, solo conociendo a Cristo. Por eso vimos en el capítulo 1 de Juan que decía en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 16 al 18 del capítulo 1 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y acá está este versículo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera de conocer al Padre es por medio de Jesucristo. No es por ninguna imagen, no es por ningún templo humano, no es por Buda, no es por la meditación interior, por el misticismo que conocemos, conociendo nosotros mismos. No, esa no es la manera de conocer a Dios. No es por medio de la Virgen María. No, el único medio de conocer a Dios el Padre es por medio de Jesucristo. No existe otra manera de conocer a Dios. Entonces, veamos la gloria del celo de Cristo en esta primera parte de este pasaje. En el versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cristo todavía no se había manifestado públicamente. Cristo no se había mostrado públicamente como Jesús, como el Mesías todavía. Había manifestado ese milagro, pero solamente sus discípulos, solamente los que estaban alrededor, los que vieron ese milagro de la transformación del agua en vino, solamente ellos sabían. Sin embargo, no era público, eso no fue público. Y ahora Jesucristo, acá en la Pascua, en el momento propicio, en el momento que Dios
había planificado, manifestó quién realmente era en la Pascua. Justamente en la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua era una celebración judía que recordaba la liberación del pueblo de Israel, el pueblo hebreo de Egipto. Si vamos a Éxodo, es ahí donde Dios libera al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y en esa liberación, en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, Dios manda a que los judíos sacrifiquen un cordero y en los linteles de la puerta pasen la sangre del cordero. Y ese era lo que hacían cada Pascua. Los judíos celebraban esa liberación y sacrificaban un cordero y adoraban a Dios con otros sacrificios también en el templo. Entonces Jesús, como un buen judío, él cumplía la ley y él hacía eso. Y él iba a la Pascua hacia Jerusalén. Y Jerusalén estaba en un lugar alto. Por lo tanto, los judíos, y Jesús en este caso, literalmente subía hacia Jerusalén. Entonces, acá está el versículo 13 que recién leímos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, este es un momento propicio para Jesucristo mostrarse, porque justo es una celebración que de cierta manera, o 100%, es una sombra del sacrificio que haría Cristo en la cruz. Ese lintel, la sangre del cordero que se esparcía por el lintel de las puertas, representaba el sacrificio de Cristo, la salvación de Cristo que iba a venir, que iba a haber para nosotros, que ya hubo, porque Cristo ya murió en la cruz. Entonces, recordando acerca de la Pascua significa pasar por alto, el pasaje. Y entonces, cuando el ángel pasaba por las puertas que estaban pintadas con la sangre del cordero, el ángel pasaba por alto y no mataba a los primogénitos. Entonces, esa sangre, de cierta manera, una representación de salvación. Un sacrificio era hecho para salvar al primogénito de cada familia. Y vemos que Jesucristo murió en la cruz, el primogénito de Dios murió en la cruz, derramó su sangre para que la ira de Dios no esté sobre nosotros. Y Dios pasa por alto también nuestros pecados, si recordamos la Pascua. Entonces seguimos en el versículo 14 que dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Si quieren en la semana leer acerca de la Pascua, pueden leer a lo largo de Éxodo, o todo Éxodo, o hasta la mitad de Éxodo, o todo Éxodo si quieren, para descubrir más acerca de este tema que apunta hacia Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia apunta a Cristo. Porque Cristo es la razón por la cual fuimos creados, también es la salvación. Fue la salvación de cada persona del Antiguo Testamento. Fue la salvación de David. Fue la salvación de cada uno. Fue la salvación de Noé. Fue la salvación de todos. Entonces, Cristo es el único medio de salvación. Entonces, si quieren leer Éxodo para descubrir más acerca de este tema, lean eso. Entonces, ¿qué halló Jesucristo en el templo? Halló que estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas,
y vio a los cambistas allí sentados. Entonces, ¿por qué? Porque muchos viajaban de diferentes lugares, aún lejos, que no estaban en Israel, judíos que vivían en otras partes, y iban hacia el templo, y en el templo ahí compraban los sacrificios, porque se hacían sacrificios. Entonces era mucho más fácil que nos lleven en todo ese viaje. Encima en esa época no existía autos, no existía aviones. Era mucho mejor que nos lleven esos animales todo el viaje. Entonces por eso compraban y vendían en este caso dentro del templo, en la zona, no dentro del templo mismo, sino en los atrios del templo. Se cree que es muy probable que era el atrio de los gentiles. Entonces, halló esto Cristo. Ahora, ¿estaba bien que vendan bueyes, ovejas y palomas y haya cambistas? Sí, estaba bien. Lo que estaba mal era que estaba dentro del atrio del templo. Y otra cosa que estaba mal era, ¿por qué estaba dentro del templo? Porque estaba en una zona que era santa, que no era para eso, era para el templo, los atrios, justo el atrio de los gentiles, era para que los gentiles adoren. Ellos no podían entrar en otros lugares. Igual los otros lugares del templo eran exclusivamente para adorar a Dios. Sin embargo, ellos estaban haciendo este comercio dentro del templo. ¿Por qué? La razón es el amor al dinero. Había un interés dentro, había algo en el corazón de los fariseos y de los líderes que permitieron que dentro del templo haya este comercio. Entonces, había algo más que ayudar a los viajantes a adorar y sacrificar en el templo para adorar a Dios. Estaba el amor al dinero, estaba la avaricia, estaba el pecado, porque esa zona era para adorar a Dios. Entonces en el versículo 15, ¿cuál fue la reacción de Cristo? En el versículo 15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Cristo, al ver eso, como vamos a ver en los versículos siguientes, se encendió su celo como un fuego, y no pudo permitir eso. Hizo un azote de cuerdas. Algunos deducen de dónde hizo el azote de cuerdas, pero acá no dice exactamente dónde. Sin embargo, consiguió una forma de hacer un azote de cuerdas. Si había muchos animales, dice alguno, claro que había cuerdas disponibles para que él haga un azote de cuerdas. Entonces Jesucristo agarró el azote de cuerda y actuó, echó fuera del templo a todos. Dice a todos. O sea que aún a las personas que estaban allí, Cristo echó no solo las ovejas, los bueyes, sino a todos. Ahora, hay otros pasajes de la Biblia donde vemos algo parecido, que es la purificación del templo. Vale aclarar que esta purificación del templo de Cristo ocurre al comienzo del ministerio de Cristo. Y la purificación del templo de los evangelios sinópticos, que se llaman Mateo, Marcos, Lucas, acontece a lo último del ministerio de Cristo. Entonces, la mayoría de las personas concluyen, comentaristas, y nosotros también podemos concluir eso, que hay muchas diferencias entre esta purificación del templo
y la purificación del templo de Mateo, Marcos y Lucas. Entre otras diferencias, aparte del tiempo, que este es al comienzo del ministerio de Cristo y la otra al final del ministerio de Cristo, las palabras que Cristo habla en esta primera purificación del templo son diferentes, y también la reacción de las personas, de los fariseos, de las personas que están, es diferente. En la última purificación del templo, ya estaba a lo último, a punto de que fue lo que colmó el vaso para que los fariseos y las autoridades ya quieran ya eliminar a Cristo. Y poco después ya ponen en marcha ese asesinato. Sin embargo, esta purificación del templo es al comienzo. Sin embargo, hay muchas similitudes entre la primera purificación y la última purificación. Es interesante aclarar también, entre paréntesis, que por el Evangelio de Juan, sabemos que hay diferentes Pascuas. Y entonces podemos dividir en 3 años el ministerio de Cristo por estas Pascuas que vemos a lo largo de Juan. Sin embargo, este es en el primer año del ministerio de Cristo. No es en el tercer o en el último año del ministerio de Cristo. Este es el primer año, el comienzo. Entonces, Cristo decidió en el templo, cuando comenzó ya su ministerio, luego de ser ya bautizado, luego de, en el tiempo que Dios le guió, actuar. Seguimos leyendo en el versículo 16, que dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Aquí está una declaración fuerte de Cristo. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Más adelante vemos que el hecho de que Cristo diga mi Padre significaba más que decir ay, soy hijo de Abraham, o Cristo es mi Dios. Cristo estaba diciendo esto con autoridad, como el Hijo de Dios, como Dios mismo que estaba en el templo, como la persona a la cual estas personas, sin saber, deberían adorar. Entonces Jesucristo, con autoridad divina, estaba actuando. Era su casa. Esa era la casa de Cristo, podríamos decir. Sin embargo, estas personas estaban corrompidas por el pecado, por el amor al dinero, porque en realidad, a pesar de los sacrificios, su corazón estaba lejos de Dios, porque en realidad ellos no amaban a Dios, amaban a otras cosas. Podemos comparar la situación actual de la mayoría de las iglesias, entre comillas, porque no son iglesias, del mundo, donde el centro no está en adorar a Dios. En realidad el centro está en otra cosa, porque están haciendo la casa de Dios, que en realidad no es la casa de Dios porque son iglesias falsas, están utilizando la religión para hacer un mercado, para ganar ganancias, porque para eso existe un mercado. El mercado está para cosechar ganancias económicas, ganancias materiales. Sin embargo, una iglesia verdadera no está para eso. Una iglesia verdadera está para adorar al Padre, para adorar a Dios, adorar a Cristo. En el versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume.
Entonces, cada uno de nosotros debe ser celoso por el templo de Dios, porque Cristo fue celoso. Ahora, nosotros vamos a ser celosos como Cristo de agarrar un látigo y empezar a golpear a todo y hacer, no, porque nosotros no somos Dios. Cristo hacía eso con su autoridad divina porque Él era el dueño del templo, Él era Dios y era su casa, la casa de oración. Sin embargo, nosotros no somos Dios, nosotros no somos Cristo. Pero sin violencia somos llamados a tener celo por el templo de Dios, por la santidad de Dios. Los fariseos, los escribas, tenían un corazón corrompido por ganancias, con la intención de ganar ganancias deshonestas. Veamos Lucas 16, versículo 13. Lucas 16, capítulo 16, versículo 13. Y alguien quiere leer el 16 y el 14, si encuentra. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces Jesucristo les tocaba justo donde les dolía a los fariseos, a los líderes. Y justamente ellos en realidad amaban a las riquezas. En realidad eran avaros. Entonces los fariseos, cuando Cristo hacía esto, cuando Cristo hizo esto, estaban hirviéndose de odio porque le estaba mostrando lo que realmente eran a las naciones, a los que estaban ahí en el templo. Y bueno, y a lo largo del ministerio de Cristo, siempre Jesucristo les mostró en evidencia a estos líderes corruptos. Mateo 23, 25. Mateo 23, 25. Este capítulo, Mateo 23, cada rato Jesucristo les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y dijo eso una y otra vez a lo largo de todo el capítulo. A ver si puedo contar más o menos a vista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conté 8 veces a vista, pero capaz que es más. Entonces Jesucristo les da con todo. ¿Alguien puede leer el versículo 25? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Pah! Esto es algo duro. Superficialmente estaban limpios, pero por dentro estaban llenos de ¿qué? Robo y de injusticia. Ellos robaban, ellos eran avarientos, eran personas que tenían ganancias injustas, deshonestas, aprovechándose de la fe de otros para ganar riquezas materiales, gloria de hombres, para alimentar su orgullo. Y eso es lo mismo en
las iglesias falsas de hoy en día. Y Jesucristo no dijo, ay no, me voy a callar y lo voy a dejar que ellos sigan. No, Jesucristo decía la verdad. Por eso decía, hipócritas. Y justamente la palabra hipócritas hace referencia a los actores griegos que tenían una máscara y actuaban con hipócritas, que era la máscara. Entonces, cuando ellos actuaban, se ponían la máscara sonriente o las diferentes máscaras, pero eso no era real, eso era una mentira. Por eso hoy en día utilizamos la palabra hipócrita para alguien que no está mostrando su cara real, está mostrando una máscara. Entonces, lo mismo, por fuera eran platos limpios, pero por dentro estaban llenos de robo e injusticia. Entonces Jesucristo, con razón, dice, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esa era la casa de Dios. Era la casa para adorar a Dios. Pero ellos habían transformado esa casa santa para el mercado, para ganancias. En el versículo 17 leemos, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esta es una cita de David, de un Salmos. Vamos al Salmos 69, versículo 9. Esas son palabras de David que Juan y los discípulos, inspirados por el Espíritu, lo unieron con Cristo y con su actitud y con lo que hizo en ese momento. Y en el versículo, y justamente este Salmos es muy citado en el Nuevo Testamento, así que puede ser considerado un Salmos, como dicen, mesiánico. Entonces, en el versículo 9 dice, entonces David dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, estas palabras, también la segunda parte, también es citada en unión a Cristo en otra parte del Nuevo Testamento. Entonces, celo, la palabra celo. A ver, voy a leer algo que anoté acerca de la palabra celo que leí en un diccionario bíblico. Acá dice acerca de celo, es una preocupación sincera y calurosa por la gloria de Dios y el bienestar espiritual de la humanidad. Justamente la palabra celo está relacionado a la palabra, justamente en griego, esta palabra es celos. Entonces es casi una transliteración de la palabra. O sea que hoy en día decimos celo, en realidad proviene de la palabra griega celos. Entonces es como que nosotros tenemos muchas palabras que los griegos utilizaban. Entonces, esta palabra celo está relacionado con la palabra seo, que es un ardor, algo caliente. Es ferviente, justamente en el Nuevo Testamento se traduce con la palabra seo, con ferviente. Entonces da una imagen de alguien que está hirviendo, digamos, alguien que está caliente.
justamente hoy también es muy común. Si estás rojo, le dice a uno, es que puede estar enojado. Esta palabra celo se puede utilizar también de manera negativa, como alguien que tiene envidia o alguien que está actuando mal. Sin embargo, Dios lo utiliza también en la Biblia, esta palabra, de manera positiva. El creyente debe tener celo, y en el Nuevo Testamento vemos en otros pasajes, el creyente es llamado a tener celo por Dios. Debe tener un ardor sincero, caluroso por la gloria de Dios y el bienestar espiritual de la humanidad. Entonces, Cristo tuvo celo y dice, el celo de tu casa me consume. La palabra consumir puede dar alusión a ese fuego que es tan potente, ese celo, fuego que es tan potente que le destruye a Cristo. Es interesante que justamente este celo de Cristo a lo largo de su ministerio va a causar su consumación, su muerte en la cruz de manera literal. Entonces, justamente estas palabras se van a aplicar a Cristo en la muerte de Cristo también. Porque el celo de Cristo por la gloria de Dios también va a causar el odio de los fariseos. De tal manera, el odio de las personas que tenían autoridad. De tal manera que van a querer matar a Cristo. Sin embargo, Cristo igual estaba comprometido con la gloria de Dios, de tal manera que su celo por la gloria de Dios le hizo que actúe de esta manera. A pesar de las consecuencias, Cristo actuó. A pesar del odio de las personas que él estaba evidenciando, Cristo actuó. Entonces, Cristo tenía un celo por su Padre, un celo por el templo de Dios. El celo de tu casa me consume. La casa era el templo de Dios. Vamos a hacer un repaso acerca de esta palabra templo, que es muy importante en la Biblia. Algunos identifican al primer templo como el Edén. ¿Por qué? Porque allí Dios tenía una relación personal con Adán y Eva. Y allí Dios estaba y tenía comunión con Adán y Eva. Después de la caída, Adán y Eva fue expulsado del templo de la comunión con Dios por el pecado. De tal manera que el ser humano ya no tenía esa comunión que tenía en Edén por el pecado. Sin embargo, en ese momento Dios dio una promesa acerca de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta serpiente heriría en el calcañar de la simiente, pero la simiente, la cabeza de la serpiente. Y eso hace alusión ya en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cristo, la simiente de la mujer, el cual iba a aplastar el poder del pecado y la influencia de Satanás, de tal manera que iba a restaurar nuestra comunión con Dios. Más adelante, Dios con su pueblo hebreo, Israel, manda hacer el tabernáculo. El tabernáculo también es un templo de Dios. Allí estaba el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Y dentro del lugar santísimo del tabernáculo estaba el arca y el propiciatorio. Y allí Dios se manifestaba su gloria en una nube que se llamaba Shekinah, que significa gloria. Entonces, y se entraba a ese lugar una vez al año nomás para rociar la sangre del macho cabrío.
Y entonces ahí estaba el sacerdote que entraba en ese lugar santísimo representando, el sumo sacerdote representando al pueblo para perdón del pecado del pueblo. Y por eso se derramaba la sangre de macho cabrío. Luego hubo el templo de Salomón, que David quería construirlo, pero Dios le dijo que no, y entonces construyó su hijo Salomón. Después, debido al pecado de Israel, hubo cautiverio, se destruyó el templo, y luego de muchos años se construyó Zorobabel, se llama el templo de Zorobabel. Zorobabel y Josué construyeron o empezaron a construir a lo largo de algunos años un nuevo templo. Después, en la época de Cristo, años antes de la época de Cristo, Herodes quiso comprometerse para construir un nuevo templo. Sin embargo, los judíos tenían miedo de que empezara a hacer el templo y lo dejase. Entonces dijeron, hicieron un trato con Herodes. Según la historia, eso no está en la Biblia. Probablemente sea así, y justo es corroborado por la Biblia, que es bíblico. Entonces Herodes comenzó a hacer el templo. Según la historia, en la época de Cristo ya había avanzado mucho. Sin embargo, Herodes hizo más retoques y hicieron más retoques, y supuestamente se terminó aún después de Cristo. Sin embargo, en la época de Cristo ya estaba una estructura creada del templo de Herodes, que era algo increíble. Herodes era lo peor que existe como ser humano, como emperador, hacía cualquier cosa, pero en el punto de vista arquitectónico y de liderazgo en ese caso, era uno de los mejores, digamos, en eso. Pero de otro lado era un pagano, lo peor. Y después sus hijos, los otros Herodes también, todos eran cualquier cosa, como vamos a ver en Juan. O podemos ver también en los otros evangelios. Sin embargo, estaba el templo con su majestad, que nunca antes había visto, con lo mejor allí en la época de Cristo. Sin embargo, en Juan vemos una verdad un paso más allá. En Juan vemos que Cristo era el nuevo templo de Dios para la humanidad. Por eso, en el versículo 14 que leímos al comienzo del capítulo 1, decía, ¿alguien quiere leer Juan capítulo 1, versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. La palabra habitó también se puede traducir tabercunalizó. Justamente cuando estábamos en este pasaje también hablamos acerca de esto. Jesucristo era la única manera que tengamos relación con Dios, que conozcamos a Dios. El único medio. Y en realidad Cristo y en ese momento era el verdadero templo de Dios. Jesucristo era la gloria de Dios, el Shekinah en la tierra. Pero el mundo no le conoció. Los judíos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesucristo glorioso era el templo de Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, como más adelante vamos a ver en la próxima vez que Cristo dijo, destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Y los fariseos y los líderes de ahí que estaban allí lo malentendieron.
Jesucristo murió en la cruz, fue destruido como templo, su cuerpo, y en 3 días resucitó. Y entonces, ahora nosotros, la iglesia de Dios, somos templos de Dios. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que en un futuro ya no va a ser necesario que vayan al templo de los judíos para adorar a Dios el Padre, sino que van a adorar en cualquier lugar. Y eso va a ser en espíritu y en verdad, porque el que adora a Dios es necesario que adore en espíritu y en verdad. De tal manera que el Espíritu va a morar y ya mora dentro de cada creyente. De tal manera que no solo la iglesia en general, la iglesia universal o la iglesia local es el templo de Dios, sino que cada persona que es creyente es templo de Dios. Dios mora en cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros tenemos una comunión directa con el Padre. Y eso es algo sorprendente. Comparado al antiguo pacto, a lo que era antes, al nuevo pacto que Cristo estableció y que Cristo ya estaba estableciendo y diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ya estaba mostrando que algo nuevo se vendría. Las personas, ni aun sus discípulos, entendieron esto. Después entendieron cuando el Espíritu Santo los reveló y vemos que a nosotros también por medio de la doctrina de los apóstoles, que es justamente Juan ahora, vemos que acá que Jesucristo murió y resucitó para que el templo, nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es nuestro celo por el templo? ¿Cuál es nuestro celo por la santidad? Podemos decir nuestro celo por nuestra iglesia, por la iglesia de Dios, por la santidad de la iglesia. Nosotros queremos reunirnos y mantener la santidad de la iglesia. Y también podemos decir nuestro celo por la santidad en nuestras propias vidas. Nosotros también en nuestra propia vida, cuando hay pecado, cuando Dios nos revela algo, nos muestra algo, tal vez en nuestra vida hay algún buey o oveja, algún mercado, algo que no glorifica a Dios y Dios nos muestra por la palabra de Dios. Y entonces ahí Dios nos llama a tener celo por la santidad de Dios, de su templo, y nosotros, Dios, quiero agarrar un látigo y quitar, limpiar, hacer una limpieza de esto, no porque yo lo hago, sino por tu Espíritu que mora en mí y me da la gracia, porque Cristo murió y resucitó, para ser celoso de la santidad de Dios. Entonces, nosotros también, en cierto sentido, tenemos que decir, el celo de tu casa me consume. Nosotros también somos llamados a tener celo por Dios, celo por la obra de Dios. Justamente Dios nos llama a ser fervientes en espíritu. Creo que no estoy seguro, creo que es Romanos capítulo 12. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Justamente esta palabra proviene del verbo, es el verbo seo, que es de eso ferviente, ese ardor. Así, ¿querés leer? Lo que requiere diligencia, no presos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios nos llama a ser fervientes, calurosos por el servicio de Dios. Ese ardor y esa pasión que no viene de nosotros, sino viene del Espíritu, porque Cristo mora en nosotros y el celo de Cristo se traduce en nosotros, se manifiesta en nosotros. Cuando nosotros miramos el celo de Cristo, su celo nos contagia, de tal manera que nosotros decimos, yo también quiero tener este celo para servir a Dios, para obrar. Quiero tener este calor apasionado
de amor fraternal. Justamente habla antes del amor de fraternal. No es de una ira descontrolada, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice en Santiago. Entonces nosotros no obramos con esa ira o enojo que no proviene de Dios. Nosotros no somos Cristo para tener el derecho de agarrar un látigo y dar a otros. Eso es algo antibíblico. No agarren un látigo y le peguen a otro. Nada que ver. Digo, ya me enteré de un caso de alguien que hizo eso, pero no vamos a hablar acerca de ese caso, aunque ya hablé. Pero bueno, eso no es el celo que Dios manda. El celo que Dios manda es un celo por la obra de Dios. Justamente en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 2. Dice: pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces unos hermanos tenían el celo de ayudar a la obra de Dios económicamente, y ayudaron, y tenían un celo por la obra de Dios, un calor para ayudar. Y entonces eso contagió ese celo a otros. No estoy mangueando acá, llama manguear a alguien que pide dinero. Justamente hablaba este texto de no transformar la casa de mercado. Sin embargo, es necesario el dinero para la obra de Dios, y cuando uno ofrenda con celo a la obra de Dios en Cristo, no para ganar la gloria de los hombres, no para ganancia propia. Dios, yo te ofrendo y vos me bendecís a mí porque yo merezco, porque es así, yo te pago, Dios, y vos me pagás a mí. Esa manera de pensar es un poco sobornando a Dios, la doctrina de la prosperidad, digamos. Sin embargo, Dios bendice de muchas maneras. Dios no solamente puede bendecir económicamente, como le bendijo a Abraham en el Antiguo Testamento, pero también puede bendecir, como Pablo decía, con sufrimiento. Y eso es una bendición también. Entonces, porque nos acerca más a Cristo, nos acerca más a Dios. Entonces, podemos ver 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ojalá me toleraseis un poco, en el versículo anterior, de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo tenía un celo por Dios y la santidad, y por eso escribía en 1 de Corintios, para que ellos sean santos, para que ellos sean puros, porque un día la iglesia de Cristo va a ser manifestada como esposa delante de Cristo, el Cordero de Dios, en la eternidad. 2 de Corintios 7:11. Estamos por 2 de Corintios. ¿Alguien quiere leer? Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vinculación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén.
En Primera de Corintios, Pablo habló con la iglesia acerca de que estaban permitiendo a alguien que estaba viviendo en pecado dentro de la iglesia. Y entonces, y habían muchos otros pecados creyentes que estaban pecando también. Entonces, Pablo se enteró de las cosas, que se arrepintieron, que arreglaron esas cosas, porque tuvieron celo por Dios. Y entonces Pablo en esta Segunda de Corintios, él les habla de ese celo del arrepentimiento. Ese celo por Dios, ese celo por la santidad les llevó a arrepentirse, reconocer el pecado de la iglesia de Corintios. Y entonces aquí Pablo dice, qué ardiente afecto, qué celo. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Nosotros también debemos mostrar este celo del arrepentimiento en nuestras vidas. Cuando Dios nos muestra algo que tenemos que cambiar nosotros, en la gracia de Dios tenemos que tener este celo. Dios, y aun que nosotros no veamos muchos pecados, igual nuestro espíritu tiene que ser, Dios mío, quiero ser santo. Dios mío, quiero obedecerte. Dios mío, quiero agradarte, pero no porque yo sea algo, sino porque el Espíritu de Dios Santo mora en mí. Justamente en el capítulo 6, unos versículos antes, en el versículo 16, capítulo 6, versículo 16 de 2 de Corintios, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos santos porque Dios mora en nosotros y somos templo del Dios viviente. En 1 de Corintios, Pablo habló a la iglesia de Corintios y ahora también nos habla a nosotros porque es palabra inspirada de Dios. En el capítulo 6, versículo 16, porque habían, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Muchos de la iglesia de Corintios estaban viviendo en pecados. Y entonces Pablo trata muchos pecados. Y aquí está tratando también pecados muy, muy graves. En el versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está recordando que si realmente creímos en Cristo, si realmente nacimos de nuevo, somos uno con el Señor. En el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo entender esta unión con Cristo viva, orgánica? No podemos entender porque es algo sublime, algo de Dios. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. El Espíritu de Dios Santo, Santo, Santo mora en nosotros y somos uno con Dios. Y en el versículo 18 da el mandato, id de la fornicación. En el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aún el que no está haciendo este tipo de pecados, aún
Cualquier creyente, hasta el más santo, hasta Pablo mismo, hasta cualquiera creyente, no debe ignorar nunca que es templo del Espíritu Santo. No debe ignorar esta verdad. En nosotros mora Dios y está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya no somos el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño soberano, todo bondadoso, todo amoroso, santo, santo, santo de nuestra vida. Y no debemos ignorar eso. Somos uno con el Espíritu. ¿Cómo manchar a Dios, el templo del Espíritu Santo, con pecados? No queremos pecar, queremos andar en santidad. Sed santos porque Dios es santo. Dice Primera de Pedro. Nosotros amamos a Dios y por lo tanto buscamos la santidad. Sin embargo, todavía vamos a pecar, todavía estamos creciendo. Nosotros buscamos la santidad, pero sabemos que todo es por gracia, todo es por la sangre de Cristo. Todo es por gracia, pero al mismo tiempo buscamos la santidad porque Dios mora en nosotros. Tenemos ese celo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En el versículo 20 dice, porque es un fundamento, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Jesucristo murió en la cruz, resucitó y nos compró. Ahora, tal como Israel fue rescatada de la esclavitud de Egipto, nosotros por la sangre de Cristo fuimos rescatados por el precio de la sangre de Cristo, de la ira de Dios y de la esclavitud del pecado y la muerte. Porque fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Ya no somos esclavos al mundo. En realidad tenemos un nuevo amo amoroso. Antes nuestro amo era el peor amo que puede existir. Era el pecado, Satanás, el diablo. Pero ahora nuestro amo es Cristo. Por lo tanto, no ignoremos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. Glorificad es, podríamos decir, tened celo de la gloria de Dios. Glorificad a Dios, pues a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué don maravilloso! El Espíritu Santo mora en nosotros. Para ir terminando, vamos a Primera de Pedro. Capítulo 2. Bueno, vamos a leer el versículo 1 al versículo 5. Que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. El versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, hablando de Cristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Jesucristo era el templo de Dios en la tierra, la piedra viva, escogida y preciosa, pero fue desechada por los hombres. Ahora nosotros somos piedras vivas. Somos la casa espiritual de Dios, el templo de Dios, sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es un don maravilloso. Nosotros pecadores, miserables, merecedores de la condenación de Dios, tenemos la gracia de hacer sacrificios agradables de Dios, ser templos del Espíritu Santo, agradar a Dios. Eso es gracia. Pero también la Biblia dice que hay que obrar con temor y temblor, porque Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué temor y temblor? ¿Por qué esa reverencia a la santidad de Dios? Porque Dios, santo, 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 perfecto, mora en nosotros. Y nosotros tenemos celo por Dios que mora en nosotros. Y queremos obrar en santidad. Y este es un privilegio de gracia pura. Hoy pequé, mañana voy a pecar, pero estoy creciendo, estamos creciendo en la gracia de Dios. Estamos creciendo en esta entrega continua como sacrificio santo, agradable a Dios. Estamos creciendo en nuestra entrega, estamos creciendo en nuestro celo de Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la Biblia, y dice que el amor del Padre hacia el Hijo está implantándose en nosotros de tal manera que ese amor se va perfeccionando en la vida cristiana. ¿Eso significa que nosotros quedamos en nuestro asiento y no hacemos nada? No. Nosotros obramos el milagro de Dios en nuestra vida. Lo que Dios hace, nosotros hacemos en nuestra vida. Si nosotros tenemos celo por Cristo, si nosotros tenemos el deseo de crecer en el celo de Cristo, crecer en la santidad de Dios, crecer en decir, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero escuchar la palabra de Dios, yo quiero leer la palabra de Dios. Si crecemos así, es porque Dios obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, obremos, tengamos celo por la obra de Dios, tengamos celo por la santidad de Dios, por la iglesia, por la santidad de nuestra vida, de decir, no, el pecado no, porque Dios mora en mí y Dios es santo, 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 puro y precioso, y no quiero contaminar lo que Dios está. No voy a contaminar a Dios, pero no quiero contaminarme con el pecado, porque soy uno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿tienes celo por la obra de Dios? ¿Tienes celo por la palabra de Dios? ¿Tienes un ardor sincero y caluroso por la gloria de Dios? Cristo agarró ese látigo, quitó todos esos mercaderes del templo, toda esa idolatría al amor al dinero, porque el amor de ellos era más grande hacia el dinero que hacia Dios. Ahora en nuestra vida también nosotros, como decía Primera de Pedro, tenemos que desechar toda malicia, engaño, detracciones, todo envidia, todo mal. Y desear la palabra de Dios santa, tener celo por la palabra de Dios, como ese bebé que llora porque quiere la leche maternal. Nosotros también tenemos que decir, necesito de la palabra de Dios, necesito de Dios. Y ahora mismo, si eres nacido de Dios, si eres creyente, el Espíritu Santo te está llamando, te está diciendo, deséame, desea a Dios, tenés celo por las cosas de Dios, porque Dios es lo más grande,
sublime y precioso que existe. El templo era un lugar para adorar a Dios. Era un lugar en el cual David decía: deseo estar un día en los atrios del templo, que 1000 días fuera de él, en cualquier pecado, en cualquier cosa. No, un día es mucho mejor. Deseo conocer a Dios. Anhelo a Dios. Tengo ese celo por conocer más a Dios. Oremos a Dios para que Dios, en su gracia, por la palabra de Dios, por este mensaje de la palabra, por su gracia, encienda con el viento de su espíritu aún más el fuego del celo por las cosas santas, el celo por la santidad del templo de Dios, la santidad de nuestra vida, la santidad de la iglesia. Oremos para que Dios haga un avivamiento espiritual, un renacimiento espiritual también en Mercedes, que nazcan hijos de Dios, de la muerte a la vida, para ser un sacerdote santo, un linaje santo, templo del Dios viviente, que no buscan lo material, que no buscan ganancias deshonestas. Al contrario, buscan la santidad, buscan conocer más a Dios y tener una relación con Dios. Oremos para que Dios produzca cada día aún un celo más grande por la santidad de Dios, un celo aún más grande para conocer a Cristo. Y en la Biblia dice que Dios contesta esas oraciones aún mucho más de lo que pensamos, aún mucho más. Como Pablo oraba, que conozcamos aún más el amor de Dios que sobrepasa, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que conozcamos a Dios. Y Dios contesta esas oraciones mucho más de lo que pensamos, soñamos, entendemos, porque su poder actúa en nosotros. Así que oremos por este celo. Busquemos este celo de Cristo, porque si Cristo tuvo este celo, nosotros también podemos tener este celo. Si Cristo tuvo este celo para escuchar a Dios, de tal manera que oraba toda la noche, de tal manera que deseaba ir a la Pascua, subir hacia Jerusalén. Si Cristo tuvo este celo toda su vida, a tal manera que le consumió en la cruz, nosotros también podemos tener este celo, porque este celo no es nuestro, sino es el celo de Cristo. Si tenemos un celo espiritual, debe ser el celo de Cristo mismo produciendo en nuestra vida. Busquemos todos los días avivar en la gracia, por fe en Cristo, no por nuestros méritos, este celo. Buscar este celo de conocer a Cristo, maravilloso, tesoro más grande. No, ya está una película de 2 horas. Vamos a mirar a... No sé qué película puede ser. Vamos a mirar a Spider-Man. No, espera, hoy no leí la Biblia. Quiero leer la Biblia porque es más importante la Biblia. Porque ahí está Dios. Porque ahí tengo una relación personal con Dios. Y Dios es más precioso que esa película. Entonces vamos a terminar. Bueno, podría ser miles de ejemplos, no solo una película. Partido de fútbol, Facebook, Twitter o cualquier otra cosa. Dios es más importante, una relación con Dios. Disfrutemos de esa comunión con Dios en su templo, en nosotros mismos, en cualquier lugar, que es algo precioso. Todos los días.
No por una ley legalista, sino porque tenemos celo producido por el Espíritu Santo, porque tenemos fe que lo que dice Dios es verdad. Y si unos días no pasa eso, tenemos gracia para con Dios, pero eso no nos significa que debemos vivir en pecado, porque ignorar a Dios santo, santo, santo es pecado. No, nosotros buscamos a Dios, tener una relación, una comunión personal con Dios. Entonces, ¿anhelas este celo? ¿Buscas este celo? ¿Oras para tener este celo? Hoy vimos la gloria, el glorioso celo de Cristo. Y ese glorioso celo de Cristo se está implantando en nosotros ahora y desde el comienzo de nuestro nacimiento cristiano. Y se va a seguir aumentando. El celo por las cosas santas. El celo que produce arrepentimiento. El celo por Dios que nos hace querer ayudar a la obra. El celo por Dios producido por el Espíritu Santo. Ese amor hacia Dios, ese ardor producido por Dios. Busquemos de todo corazón a Dios. Busquemos de todo corazón la gloria de Dios. Miremos la gloria de Cristo. Miremos la gloria de Cristo en toda la palabra de Dios. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias porque tú produces este celo en nosotros y al mismo tiempo nos mandas, nos ordenas a tener celo. Gracias porque moriste en la cruz y resucitaste por mis pecados. Derramaste tu sangre preciosa. Me perdonaste todos los pecados. Y me diste una nueva vida. Y el Espíritu Santo ahora mora en mí. De tal manera que tengo ese deseo de buscarte. Tengo ese deseo de ir a la iglesia. Tengo ese deseo que tú implantaste de obedecerte. Tengo ese deseo de buscar la santidad. Ese deseo, ese celo que produce arrepentimiento. Ese celo que produce querer obedecer a Dios. Ese celo que busca la limpieza, como Cristo limpió el templo. Ese celo que va a producir el rechazo del mundo, pero un gozo profundo de tu espíritu. Padre Celestial, aviva ese celo en nosotros. Aviva un avivamiento, como dice la historia de la iglesia, un avivamiento en Mercedes. Que si somos pocos a lo largo de los años, que seamos personas llenas del Espíritu, con un celo ferviente por la obra de Dios, con una comunión en Cristo, entre nosotros y contigo primeramente. Gracias por el ejemplo perfecto de Cristo, de ese celo espiritual. Gracias porque nosotros en Cristo podemos glorificar tu nombre, podemos buscar con celo servirte. Podemos hacer lo que antes no podíamos, que es agradarte a ti por los méritos de Cristo. Gracias por este día. Gracias porque tú obras poderosamente, aún más allá de lo que pensamos. Porque tú produces ese celo y vas a producir más aún de lo que nosotros pensamos y nos imaginamos por el poder de tu Espíritu, como dice tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.